Entonces tenemos nos dice, un globo construido de material polimérico ha sido llenado con hidrógeno gaseoso empleando un tubo de hidrógeno. Al finalizar la operación de llenado y luego de haber cerrado la válvula de paso del gas, el globo tiene un diámetro de 0,3 metros y una presión interna de 150 kilopascales. El globo es calentado por la acción de los rayos solares y como consecuencia eleva su presión a 200 kilopascales y su diámetro a 0,4 metros. Nos dice que durante el proceso de calentamiento se determina que la presión interior del globo es proporcional a su diámetro. Ya. Y nos preguntan, cuando el proceso es reversible, calcular el trabajo, y cuando no es reversible, también calcular el trabajo. Entonces aquí lo tenemos, nuestro tanque de hidrógeno, que pasa a través de una cañería, con una válvula, y esta llega al globo inflándolo. El globo está, por supuesto, en la atmósfera, y está recibiendo los rayos de energía del sol. La primera pregunta que se debe hacer es, ¿en qué influye esto? El tanque con la válvula. ¿Qué me dice? ¿En qué influye para los cálculos? Trabajo de eje, ¿ya? ¿Alguien dice otra cosa? ¿Alguien? ¿Entalpía? ¿A qué te refieres con la entalpía, Ignacio? No sé. Separa los procesos la válvula. ¿En qué sentido? Como, explícate a lo que dice. ¿En qué sentido separa los procesos la válvula? Sí, pero no. Sí, pero no. Ya, lo que pasa es que aquí, cuando nosotros tenemos la válvula abierta, está pasando el hidrógeno del tanque hacia el globo. Entonces, aquí tenemos todo nuestro sistema. Nuestro sistema está conformado por las tuberías, la válvula, el globo y el tanque de hidrógeno. Pero dice que cuando se finaliza la operación de llenado y se cierra la válvula, el paso del gas, el globo tiene unas ciertas dimensiones. Por lo tanto, la válvula está cerrada. ¿Y quién diga que la válvula esté cerrada? Que estos sistemas se separan. Es decir, ya no son uno mismo. No están conectados por ningún lado. Vale decir estos sistemas, el tanque de hidrógeno con el globo. Por lo tanto, al efecto de cálculos, nuestro tanque de hidrógeno con la válvula no influye en nada. Porque como la válvula está cerrada, no, ya no pasa nada. Y nos viene el trabajo a ver, desde cuando ya se terminó el proceso de llenado. A ver, dice, ¿por qué no es lo mismo que dije yo? Ah, ya, no, sí, sí, es lo mismo, sí. No, lo había entendido de otra forma. Pero sí es lo mismo, sí, sí. Esa válvula cuando está cerrada, pasan a ser dos sistemas abiertos, o sea, dos sistemas independientes.
Y lo que dijo Francisca, si no me equivoco, la identidad 3 del griego. ¿En serio? Sí, había. A ver, dame un segundo. Ahí sí. Ya, ahora sí. Considere las condiciones atmosféricas constantes igual a la presión 100 kilopascal. Nos dan la temperatura, nos dan la densidad del aire y nos dan un coeficiente de deformación que nos dice que es la resistencia que opone el globo a ser deformado es inversamente proporcional a su radio, siendo la constante de proporcionalidad 3 por 10 a la 3. Ya. Entonces, como dije al principio, vamos a cerrar ahí. Se cierra la válvula. Entonces, esto implica que nuestro sistema, o nuestro volumen de control, por así decirlo, es solo el globo. Entonces, tanque no es considerado. Bueno, es tanque y válvula. Y válvula. Ya. Entonces tenemos nuestros, al inicio, que es cuando se cierra la válvula, tenemos nuestro estado 1. Que se registra una presión de 150 kilopascales y un diámetro de 0,3 metros. Y en el estado 2 tenemos una presión de 200 kilopascales y un diámetro de 0,4 metros. Ya, entonces también nos dice que la presión del globo es proporcional al diámetro. Ya. Ahora la pregunta, bueno, ustedes, por lo que vi, cuando con el Diego usaron, a ver, ¿dónde está la pauta? Usaron una recta, ¿ya? ¿De qué otra forma, a alguno se le ocurre de qué otra forma abordar el ejercicio? O sea, sé que ya, si lo vieran de nuevo el ejercicio, se le ocurriría eso, porque ya lo vieron, pero ¿a alguien se le ocurre abordarlo de otra forma? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Nada? No. Ya. Y a ver, déjenme ver. Lo que le hizo el Diego es con la recta calcularon la pendiente y con eso sacaron. Ah, calculó una recta para la presión. Eso fue lo que hizo. Y con eso calculó el trabajo. Ya, 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 perfecto, perfecto. Ya, entonces, pues vamos aquí, trabajo, ¿cierto? Tenemos nuestra típica ecuación de trabajo. En este caso nos dicen denunciado que es de expansión. Entonces, anotamos el tiro de expansión. Ya, lo que tenemos que ver es cómo reemplazar esta presión. Lo que sabemos es que es proporcional al diámetro, ¿cierto? Entonces tenemos que nuestra presión es proporcional al diámetro, es decir, una constante de proporcionalidad, alfa, por el diámetro. Va a ser lo que vamos a evaluar esta presión. Por lo tanto, a un determinado diámetro, por la constante, nos va a dar la presión. Y luego, si cambiamos el diámetro,
ahí al multiplicarlo de nuevo por la constante, nos va a dar la nueva presión que va a tener el globo. ¿Ya? Entonces vamos a tener aquí trabajo de expansión igual menos la integral de alfa por d por db. Ya, ahora aquí tenemos un problema de inconsistencia con nuestra integral, porque el d, este d varía con la integral. ¿Por qué varía? Porque cuando el globo se está expandiendo, ocurre este trabajo. Entonces aquí es lo que tenemos que hacer cuando hicimos en la ayudantía pasada, de cambiar el diferencial. ¿Recuerdan que en la ayudantía pasada teníamos nuestro, nuestro cilindro pistón con el resorte y cambiamos el diferencial de volumen por un diferencial de X? Ya. Aquí también lo vamos aquí no vamos a cambiar el diferencial de volumen por un diferencial de X, sino que lo vamos a cambiar por un diferencial del diámetro. Porque es nuestra valía del diámetro en la que está variando, valga la redundancia. Entonces, anotamos el primer supuesto de que el globo será considerado como una esfera. Ya si sabemos que el globo puede tener otra dimensión, o sea, parecida a la esfera. Entonces, para efectos de cálculo lo consideramos como que una esfera es perfecta. Entonces, ¿qué sabemos de la esfera? Que el volumen es 4/3 de pi por r al cubo. ¿Por qué yo anoto el volumen? Porque tenemos que partir desde un diferencial de volumen. Y, y como sabemos, la ecuación del volumen está en función del diámetro. Entonces, tenemos nuestras variables que aquí buscamos. Ya, esto es lo mismo que escribir pi sexto por el diámetro al cubo. Entonces tenemos pi sextos por el diámetro al cubo. Y aquí, ¿qué hacemos? Derivamos. Entonces, cuando derivamos, tenemos diferencial de volumen, y esto nos va a quedar pi medio por el diámetro al cuadrado por el diferencial de volumen. Esto es lo mismo que hacen en los cambios de variables cuando hacía en mate, cuando hacían cambios de variables para las integrales. Es exactamente lo mismo. Entonces, aquí reemplazamos nuestro diferencial de volumen por, o sea, tenemos nuestro diferencial de volumen en función del diferencial del diámetro. Entonces, estamos bien. Entonces, nos vamos al trabajo, que nos va a quedar menos la integral de alfa por el diámetro, por pi medios, por el diámetro al cuadrado, por el diferencial de diámetro. Como cambiamos el diferencial, también tenemos que cambiar los límites de integración. Pero sabemos que vamos a integrar entre D1 y D2. Ahora nuestro problema es la constante de proporcionalidad. Pero la podemos sacar fácilmente. ¿Y cómo la podemos calcular? Si volvemos a donde aquí, de esta misma ecuación, esta expresión, de esta misma ecuación la podemos calcular. Entonces, despejamos el alfa, va a ser presión por el diámetro. Entonces, solo basta que nos situemos en uno de los dos estados que conocemos, que puede ser P1 en diámetro 1 o P2 en diámetro 2. Ya, yo la calculé en este caso con el estado 1. Así que vamos a tener que es 150 kilopascal dividido en 0,3 metros. Y esto nos da 500 kilopascal por metro. ¿Ya? Tenemos nuestra constante y aquí solo nos falta integrar. Integramos y esto nos da un valor de, esto es menos alfa por pi octavos, diámetro a la cuarta 2, menos diámetro a la cuarta 1. Y ahí esto nos da, bueno, reemplazamos los diámetros, esto
Bueno, alfa lo tenemos, diámetro 2 lo tenemos, diámetro 1 lo tenemos, así que reemplazamos directamente. El diámetro 2 es 0,4 y el diámetro 1 es 0,3 y alfa es 500. Por lo que el trabajo nos va a dar un valor de menos 3,46 kilojoules. Y calculamos nuestro trabajo de expansión. Y ahora les pregunto yo, ya que ya vieron este ejercicio, pero con otro método, ¿cuál les resulta más cómodo? ¿O cuál se les hace más fácil? ¿O cuál elegirían, no sé? ¿Qué veis? ¿Cuál elegirían? ¿Ven la recta o lo ven por este lado? Sí, sí, es más rápido. Sí, identificaban rápidamente el cambio del diferencial. Esa salía fácil. Igual cabe destacar que cuando hacemos una recta, esa recta está acotada entre el punto 1 y el punto 2. Por lo que si ahora yo les preguntara, no sé, llega a un diámetro 3, ahí ya se complica la cosa con la recta. Habría que extrapolar. Pero, o sea, yo creo que esa sería como una ventaja de este método, porque aquí podría directamente evaluar la integral en el diámetro 3, porque el alfa es una constante. No va a variar si yo varío el diámetro. Se podría ser una ventaja, pero igual los dos métodos son igualmente de válidos igual. Ahora ya bien, si les toca algún ejercicio así, ustedes, dependiendo ya de lo que se les venga a la mente primero, no sé, como lo encuentren más fácil para ustedes, utilicen el método. Así que esto es la primera pregunta. Ya. Ahora tenemos que empezar. Bueno, ahí, no sé si tienen alguna duda con esta parte del ejercicio. ¿No? ¿Nadie tiene alguna duda? ¿Alguna relación? ¿No? No, ya, entonces, sigamos. Ya. Entonces ahora nos dice, en la segunda pregunta, la hipótesis anterior no es considerada. Entonces, eliminamos el nuevo trabajo o sea, el nuevo trabajo, sí. Ya, entonces como la hipótesis anterior no es considerada, quiere decir que el trabajo es irreversible. Ahora les pregunto yo, ¿cómo cambia la expresión? Porque tenemos, ya estamos en nuestra nueva expresión, ya, trabajo de expansión menos la integral de la presión por el diferencial de volumen. De 1 de 2. ¿Cómo cambian esta expresión? En comparación a la expresión que utilizamos anteriormente, claro. No puedo usar la integral y tendría que ocupar la fuerza externa que existe en el globo. Ya, sí, correcto. Y ahora, ¿por qué yo aquí voy a llegar y calcular la presión y utilicé los datos del ejercicio? ¿Por qué puedo utilizar estos datos de presión para calcular el ejercicio? O sea, para calcular el trabajo en la primera pregunta. Porque era reversible, no era un trabajo con pérdida. ¿Ya? Pero, por ejemplo, la presión en estado 2 es de 200 kilopascal.
yo podría utilizar esta presión como la presión que está aquí. No, porque no era constante. Ya. Claro. Pero también tienen que fijarse en qué es este dato de la presión. ¿Qué indica esta presión? Si nos fijamos, donde dice, dice, el globo tiene un diámetro de 0,3 metros y una presión interna de 150 kilopascal. Y después, cuando es calentado por la acción de los rayos solares y como consecuencia eleva su presión a 200 kilopascal. Ya. Aquí nos están hablando de una presión interna del globo. ¿Qué quiere decir esto? Que está en una presión del gas. Por eso, cuando usamos un proceso reversible, podemos utilizar estas dos presiones para calcular la integral, porque la presión del gas en el proceso reversible se va igualando en cada momento. Ahora que estamos en un proceso irreversible, ya no podemos utilizar la presión del gas para evaluar la integral y tenemos que usar la presión externa. Entonces, eso es importante fijarse. Porque uno podría haber dicho, ya el estado a 200 kilopascales, se terminó el proceso y uso esa presión nomás como, y eso lo multiplico por el diferencial de volumen. La verdad eso está mal, porque esta es una presión interna del gas. Y bueno, también hay que fijarse que aquí hay una resistencia del globo a expandirse. Entonces hubiera estado malo que llegaran y reemplazaran en la PdB como presión 200 kilopascales. Por lo tanto, ¿cómo tienes que reemplazar la presión? Ya esto lo hemos visto y supongo que lo habrán visto en la otra identidad también. ¿Cómo reemplazamos la presión ahora? Dicho ya todo lo que expliqué anteriormente. Con la presión atmosférica, ¿o no? Sí, y solo eso. Y el área del globo, ¿no? ¿Cómo el área del globo? Mira, ciertamente tenemos que reemplazarlo por la presión atmosférica, pero también tenemos que añadir un nuevo término. Que B1, B2 va a ser nuestra presión atmosférica. Vamos a dar como presión def. Y esto es una diferencial de volumen. ¿Qué es esta presión de def? Esta presión def va a indicar la presión que va a ejercer el material, presión que ejerce el material sobre el gas debido a la expansión. Porque, si se fijan, nos dice la resistencia que pone el globo va a ser deformada es inversamente proporcional a su radio. Entonces nos están diciendo que el globo, si se expande, va a poner una resistencia que va a frenar esa expansión. Entonces, por eso añadimos este PDEF, que es como la moneda, como la presión por la deformación. Y bueno, presión atmosférica nos dan el dato que es 100 kilopascales. Entonces, con este estamos ready. Ahora el problema es cómo calcular esta presión. Aquí es donde les dije que era como parecido al ejercicio que vimos la identidad pasada, del resorte. Porque se acuerdan, cuando vimos el resorte,
dijimos que era la presión atmosférica más la presión del resorte en el diferencial de volumen. Y la presión del resorte la anotamos como la fuerza del resorte sobre el área. Que era ahí el área del pistón. Ya, pero ahora tenemos que anotarlo como, bueno, tenemos que anotarlo como un F. O sea, nada que ver. Como una presión de deformación en un F de deformación sobre el área. La presión de deformación es lo que buscamos. Nuestra incógnita, el área la tenemos, porque ya dijimos que era una esfera. Entonces, el área de una esfera es conocida, que es 4 pi r al cubo, o sea, al cuadrado. 4 pi r al cuadrado. Listo. Entonces ahora nos falta este término, la fuerza de deformación. Fuerza de deformación. ¿Cómo calculamos la fuerza de deformación? Me equivoqué. Eso no era. ¿Y cómo calculamos la fuerza de deformación? Con lo que nos dicen denunciado. Y que nos dicen denunciado. No estoy compartiendo la pantalla. Estoy compartiendo solo la pizarra. Ahí sí. Nos dicen la resistencia que opone el globo a ser deformado es inversamente proporcional a su radio. ¿Cómo traducimos esta información? En que la fuerza de deformación va a ser igual a un beta sobre el radio, con beta la constante de deformación. ¿Por qué va beta dividido en R? Porque nos dice que es inversamente proporcional. Si fuera proporcionalmente, sería multiplicado. Y beta lo conocemos. Y el radio también sabemos cómo varía. Entonces, anotamos presión de deformación, finalmente nos va a quedar como beta por 4 pi r al cubo. Ya tenemos cómo evaluar cada integral. Entonces nos vamos a la integral. Vamos a anotar primero la integral de la presión de deformación en el diferencial de volumen. Entonces anotamos aquí beta 4 pi r al cubo en diferencial de volumen. Ya. Aquí volvemos a tener el mismo problema. El R es el que varía y estamos en un diferencial de volumen. Entonces necesitamos cambiar el diferencial del volumen. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez anterior. Aquí tienen dos opciones. Cambiar el R a un diámetro y anotar como diferencial de volumen. O sea, diferencial del diámetro, digo. O cambiarlo como un diferencial de radios y dejarlo así nomás. No hacer ningún cambio. Ya, para este caso lo dejé como un diferencial del radio. Entonces tenemos que, bueno, B era 4/3 de pi r al cubo, que es el volumen de una esfera. Si lo dividimos, de B nos va a quedar 4 pi r cuadrado por r. Entonces, esta es la razón de por qué aquí lo dejamos en función del radio, porque si se fijan en este término, nos vamos a simplificar con este término y nos va a quedar solo un radio. Se nos va a quedar una integral fácil de resolver. Bueno, tampoco es como que fuera esa, no es como tan complicado resolver esta integral 1 partido en r al cubo, pero nos queda más simplificada. Entonces, ahora vamos a tener de R1 a R2, beta 4 pi r al cubo por 4 pi, esto es dr, r al cuadrado por dr. Simplificamos eso y ese. Entonces nos va a quedar beta sobre r, y la integral de 1 partido en r es logaritmo. Entonces nos va a quedar beta logaritmo de R2 partido en R1.
Y R2 partido en R1 los conocemos porque conocemos su diámetro. Entonces esto va a ser 3 por 10 a la 3, logaritmo de el 0,2 y el 0,15. Y esto nos da un valor de 863 Joule. Que es la presión atmosférica. ¿Cómo? No falta sumarle la presión atmosférica, porque sería como Sí. la integral de la presión atmosférica más la presión de deformación, ¿o no? Sí, ahora vamos allá. Entonces ahora calculamos la integral de la presión atmosférica en dB. Y presión atmosférica constante por el delta del volumen. V1, V2. Aquí tienen dos caminos. Calcular el volumen 1 y el volumen 2 con la ecuación de gases ideales. O, en este caso, pueden utilizar la ecuación del volumen de una esfera. Porque ya dijimos que el cilindro, el globo es una esfera. Y como el gas siempre ocupa todo su espacio, podemos decir que se asemeja a lo que es una esfera. Entonces, presión atmosférica es 100 kilopascales por el volumen de una esfera, que es 4/3 por pi por el radio. Sería el radio 2, que es 0,2 al cubo, menos 0,15 al cubo. Ya esto es 4/3 de pi r al cubo en 2, menos 4/3 de pi por r al cubo en 1. Multiplicamos la presión atmosférica. Y esto nos da 1937 Joule. Entonces, al final nuestro trabajo expansión nos va a dar 863 más 1937 Joule, y esto nos da 2,8 kilojoules. Negativo. Entonces, aquí igual tenían varias simplificaciones, o sea, simplificaciones y ayudas para resolver el problema, que era anotando el supuesto de que se consideraba como una esfera. Entonces, era importante que escribieran, aquí se considera una esfera. Y para luego hacer los cálculos que tengan consistencia. Así que eso. ¿Tiene alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Ya, perfecto. Entonces, lo último antes de cerrar es que... ¿dónde está? Acá. Ya esto es como algo generalizado, por así decirlo. Entonces, si tenemos, no sé, el resorte, o tenemos una caja, o 10 cajas, tenemos ahora en este ejemplo una deformación, o tuviéramos algo externo, entonces el trabajo lo vamos a trabajar de esta forma. Cuando sea irreversible, claramente, que le vamos a sumar la presión atmosférica, siempre considerar la presión atmosférica, nunca eliminar la compresión atmosférica, y le sumamos la presión que ejerce el otro objeto, que sea una caja, un resorte, deformación, etc. Y la clave aquí de este tipo de ejercicio, bueno, que por ejemplo si es una caja, un objeto, me van a decir que está ejerciendo un peso sobre el cilindro o el objeto. Entonces ahí no es tan difícil calcular la presión, o sea, obtener la presión. Pero cuando no es así,
Entonces, la clave es encontrar una fórmula para modelar la presión, que generalmente es la fuerza dividida en el área. Bueno, a menos que les digan denunciado una ecuación, que sería para el caso de lo que hicimos en la primera, que anotamos como P igual a un alfa por el diámetro. Aquí igual es importante que se fijen en este también, como aquí, en este despeje. Claro, se ve el despeje que es algo como trivial, pero era importante que de aquí podían sacar el alfa. ¿Ya? Que eso igual de repente uno haciendo el ejercicio como que se les puede pasar o no considerarlo. Entonces era importante. Y claro, pues, considerar en el mismo estado las propiedades. Así que eso era lo último que tenía que aportar de este ejercicio. Así que estamos. Y eso, si no tienen más dudas, teníamos por ahí. Y bueno, Bueno, cuando estábamos en clase, la profe nos habló de la expresión como tal de la integral en un proceso irreversible. ¿ya? Y yo por lo menos entendí que ella dijo que no se podía, ¿cómo se llama? Como expresar el cálculo del trabajo a partir de una integral, en ese caso específico. Pero por lo menos con lo que hiciste en este ejercicio, al final es, si yo puedo expresar la presión externa en forma de integral, puedo resolver el ejercicio de esa manera. Sí, Porque claro, aquí cuando uno lee irreversible, tendería a ocupar la fórmula clásica del trabajo, que sería como la fuerza externa por el desplazamiento. sí, sí, Y exacto. quizás Pero sería mucho más complicado en ese sentido. claro, sí, es verdad. Pero como dije, si tenemos alguna forma de encontrar cómo modelar la presión, pues usamos la ecuación de la integral y listo. Ya, bueno. Pero si ya no encontramos una forma de evaluar la presión, ahí ya tenemos que buscar otra forma de calcular el trabajo, que podría ser, no sé, como lo dice fuerza por desplazamiento, o trabajar con la primera ley, o más adelante cuando vean, es que no sé si lo han visto todavía, pero de fórmulas de trabajo irreversible, que creo que, no, son para trayectoria diabática, si no me equivoco. Creo que todavía eso lo van a ver la próxima semana, creo. Y ahí también sale otra ecuación del trabajo que es para trayectoria diabática. Entonces ahí van viendo, ahí tendrían que buscar como otra opción. Pero si pueden modelar la presión, utilizan la integral no. Ya, dale. Gracias. Ya. Es